Hola, queridísimos amigos. En una era de aceleración, nada es tan urgente como quedarse quieto. En una era de distracción, nada es tan importante como prestar atención. Artículo de opinión. Inversión magnética. Nadie sabe cuándo. Movimiento acelerado. El polo norte se mueve. 55 kilómetros cada año. Riesgo de cambio polar. Récord histórico del oro. Se desploman las acciones. La inflación es la prioridad. El dólar toca su nivel más bajo. Trompetas de plata en Jerusalén. Españoles en Rusia y en Ucrania. Rusia ofrece refugio a extranjeros. Guyana crece más del 20% cada año. Llamada por la liberación de la deuda. Alemania combate su inmigración ilegal. Warren Buffett cancela su donación a Bill Gates. Comenzamos. La aceleración del movimiento del campo magnético terrestre tiene intrigados a científicos de todo el mundo que no logran explicar este cambio tan veloz e inesperado. El movimiento del polo norte magnético se ha acelerado recientemente de forma significativa. Cabe esperar una inversión en un futuro próximo, pero hay argumentos en contra. Hasta hace poco, los cambios en el campo magnético se medían en escala de un siglo, y ahora es posible captar variaciones cada 5 años. Es posible que el polo norte magnético experimente un desplazamiento que vaya acompañado de un debilitamiento del campo magnético. El movimiento acelerado del polo norte magnético hacia Siberia es un fenómeno que ha generado gran interés y preocupación entre la comunidad científica. Esto podría afectar a los sistemas de navegación en aviones, barcos y automóviles. A principios del siglo XX se movía a una tasa de 15 kilómetros por año. Sin embargo, desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI ha aumentado este desplazamiento hasta 55 kilómetros por año. Una de las preguntas más intrigantes que plantea este fenómeno es si estamos ante los primeros signos de una inversión de los polos magnéticos. Las inversiones se producen por término medio una vez cada medio millón de años, pero la última inversión ocurrió hace unos 750.000 años. Nadie sabe cuándo se producirá la próxima. Durante el proceso de inversión podría disminuir la intensidad del campo magnético, lo que podría debilitar la protección contra la radiación cósmica y solar. Esto podría tener efectos adversos en las comunicaciones por satélite, los sistemas de navegación y las redes eléctricas. Además, podría aumentar la exposición a la radiación. El campo magnético terrestre actúa como un escudo protector contra las partículas cargadas del viento solar y la radiación cósmica. Algunos animales utilizan el campo magnético para orientarse, por lo que sería posible la desorientación en especies migratorias como aves, tortugas marinas y ciertos mamíferos, así como la alteración en los patrones de migración y comportamiento animal. Noticias apocalípticas. La película Alien Romulus estaría inspirada en mantis religiosas etes. Por primera vez en 2000 años se tocan trompetas de plata en el monte del templo para conmemorar la destrucción, las mismas que estaban en el templo de Salomón. Según el jinete de la tormenta, los malos se están matando entre ellos, tratando de silenciarse mutuamente, ocultando la evidencia y plantando pruebas falsas. El jinete de la tormenta explica el caos del Partido Demócrata tras la destitución de Biden y menciona que España está afectada por guerras internas de los cárteles de la droga. Los demócratas exigen campos de reeducación según Mike Adams. Quieren confiscar todas las armas,
controlar el precio de los alimentos, fijar salarios y exigir campos de reeducación. A su juicio, la civilización occidental se encuentra en rumbo de colisión con su propia extinción. Si no cambiamos de rumbo, es poco probable que sobrevivamos a algo parecido a lo que conocemos actualmente. Rusia ofrece refugio a los extranjeros que quieran escapar de sus países. Putin firmó un decreto que permite acoger a los extranjeros sin proporcionar documentos ni confirmar su conocimiento del idioma ruso, la historia rusa y las leyes básicas. Frases de JFK Jr. Es hora de recuperar nuestro mundo. Todos los malos están siendo controlados. No tienes nada de qué preocuparte y lo sabes. Todo por ti, todo por nuestros hijos, ya ganamos. Llamada mundial a ayunar y orar por la liberación de la deuda. El número de solicitudes de quiebra alcanza su nivel más alto desde 2017. Se ha desplegado la Guardia Nacional en Chicago mientras continúa el caos por la noche. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó un informe que afirma que Biden habría cometido delitos mientras estuvo en el cargo, lo que justificaría un juicio político. Economía. Se desploman las acciones en espera del recorte de tasas. El precio del oro alcanza otro récord histórico por la demanda china, $2.564,6. Nuevo récord del oro tras el plan de controlar el precio de los alimentos. Los inversores apuestan por el oro mientras que pierde brillo el cobre. El precio del oro ha alcanzado un nuevo máximo histórico impulsado por la expectativa de tipos de interés más bajos y mayor demanda de activos refugio. Canadá, Hungría y Estados Unidos entre los países con mayor aumento de deuda pública. Cae un 3% el precio del petróleo ante nuevas negociaciones para un alto el fuego en Gaza. El mundo se enfrenta a un colapso en medio de la hiperinflación, pronosticó el fundador de los sitios de alojamiento de archivos Megapload y Mega. En medio de la tendencia a la desdolarización, los bancos centrales continúan acumulando oro y el precio del oro al contado se ha disparado a nuevos máximos históricos. El dólar espera una rebaja de tipos en mínimos del año. El dólar toca su nivel más bajo en lo que va de 2024. Cayó un 2,2% este mes frente a una cesta de monedas rivales y tocó el 20 de agosto su nivel más bajo desde principios del año, según el Financial Times. Estados Unidos. La entrevista de Elon Musk a Trump exhibe un país fracturado. La inflación encabeza la agenda de los medios antes de las elecciones. Biden habría aprobado una nueva estrategia centrada en la amenaza china, entre comillas. Trump revocaría el estatus comercial de China e impondría aranceles recíprocos si es reelegido. Trump apoyaría la pena de muerte para narcotraficantes si gana la presidencia. RFK Jr. estudia abandonar la carrera presidencial y unirse a Donald Trump. Warren Buffett decide cortar el grifo de donaciones a Bill Gates. Europa. Alemania ampliará su control fronterizo para combatir la inmigración ilegal. BMW retira más de 700.000 vehículos por riesgo de incendio. La inflación repunta en 9 países de la zona euro y mete presión al Banco Central Europeo. Los agricultores europeos luchan contra la privatización de las semillas. Rusia exige a Alemania compartir información sobre el ataque al Nord Stream 2.
La Unión Europea reduce los aranceles a los vehículos eléctricos chinos por la advertencia de su industria. La UE reduce al 9% los aranceles para los coches eléctricos de Tesla fabricados en China. Gran Bretaña. Los británicos se enfrentan a un tercer invierno con facturas de gas y electricidad desorbitadas. El Reino Unido libera a 5.000 prisioneros para dejar espacio a los que protestan contra la inmigración. El periodista Richard Medhurst fue detenido el jueves en el aeropuerto de Heathrow en Londres y retenido durante casi 24 horas. La libertad de prensa está en riesgo. Desapareció el magnate tecnológico británico Mike Lynch, conocido como el Bill Gates británico. Cuando se hundió su yate de lujo en Sicilia, también murió su socio Stephen Chamberlain, cuando fue atropellado por un automóvil el sábado, según Sourceval. ¿Karma? Un dron submarino busca a los desaparecidos del naufragio en Sicilia. Las imágenes muestran que el superyate alquilado por el gigante tecnológico británico desapareció en 60 segundos. Ucrania. Ucrania prohíbe la Iglesia Ortodoxa. Rumores de que Zelensky fue capturado en Rusia mientras realizaba una visita secreta al territorio conquistado en Kursk. Mercenarios españoles en Rusia y Ucrania. 56 mercenarios españoles muertos en Ucrania. Falleció el 37% de los 149 voluntarios españoles que se unieron a las fuerzas ucranianas. En el bando contrario, la Brigada Española de Rusia está formada en su mayoría por aficionados de diferentes clubes de fútbol y están en el campo de batalla. Oriente Medio. Beirut denuncia ante la ONU la violación de su espacio aéreo. El Banco Central de Turquía mantiene el tipo de interés clave en el 50%. Una brutalidad. Una guerra contra Irán llevaría a un colapso económico mundial, según el profesor Maranti. África. Mali, Níger y Burkina Faso solicitan a la ONU medidas contra Ucrania. África se independiza. En los 2 últimos años se han retirado tropas occidentales de Mali, Burkina Faso, Chad y Níger. China. La restricción de China a la exportación de antimonio podría paralizar la industria militar. Apocalipsis en China. Tras las inundaciones se derrumbaron puentes y vinieron terremotos, tornados y langostas. China en crisis. Se desmorona el estado del bienestar y estalla el malestar social mientras se dispara el desempleo juvenil y aumentan las huelgas. Científicos chinos proponen un lanzador magnético a la Luna para enviar recursos a la Tierra. España. Calor y lluvias en los próximos días. Algunos turistas cambian a España por el norte de Europa debido a la alta temperatura. Se dispara el consumo de antidepresivos en España. El gobierno prohibirá contratar por teléfono electricidad y gas. El origen español del dólar fue el real de A8, la moneda más usada del mundo. Extremadura es la región que más energía exporta al producir 5 veces la energía que consume. Andalucía esquiva la caída nacional de las exportaciones con una subida del 6,45%. Américas. La economía de Guyana crece más de un 20% por año desde 2020. Descienden los homicidios en México. Los enfrentamientos de la Guardia Nacional en México se disparan en más de un 60%. El 70% de los que hablan una lengua indígena en México viven en la pobreza. Cae el consumo en Argentina un 16%. Milei busca redefinir el presupuesto anual
bajo un déficit cero. Milei devuelve una medalla a un veterano de las Malvinas. El plan Milei dispara la producción de petróleo. El crudo de vaca muerta fluye a raudales. Brasil ha movilizado a más de 1.400 brigadistas para combatir los incendios en la Amazonía. Ecuador destaca la recuperación de su economía. Cargas chinas se acumulan en el puerto de Guayaquil. Perú declarará emergencia en la cuenca del río Yayimayo por contaminación minera. Presentan otra denuncia contra Boluarte por muertes durante las protestas en Perú. El gobierno de Bolivia y los empresarios logran un acuerdo. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.